¿Qué pasa, familia? ¿Cómo están el día de hoy? Espero estén teniendo un día cabroncísimo. Sean todos bienvenidos nuevamente a este su podcast crudo. En este espacio personal en el que comparto una parte de mí, de mi mente con todos ustedes y exploramos juntos lo que habita dentro de nuestros pensamientos. Antes que nada, te agradezco infinitamente que me estés acompañando en este séptimo capítulo oficialmente. Y vean nada más el día en el que nos encontramos. De hecho, si llegan a escuchar ruido de fondo, es porque mis vecinos decidieron iniciar sus celebraciones también con un poco de anticipación y pues ya están empezando la fiesta, ¿por qué no? Hoy, 14 de febrero, en muchos países, diría yo, no solo del continente, sino también del mundo, se está celebrando una festividad que ha sido fuente de muchos diálogos, por decirlo así, y pues evidentemente no quería desaprovechar la oportunidad de poder hablar de esto con ustedes. Creo que es muy común ver opiniones muy contrastantes, porque existen como que estos dos, como de manera ya como medio estipulada, existen estos dos bandos, ¿no? En los que por un lado están esos románticos de la vida para los que ese día pues, representa la celebración de la esencia de la unión, que puede ser en más de 1000 expresiones. Y por otro lado, también están aquellos que prefieren pues no ser partícipes de dichos eventos porque quizás ellos ven una evidente apropiación a lo que se refiere a contexto sociocultural o algún proceso de consumismo que pues estos evidentemente también muchas veces conllevan, pero pues la neta es que hoy no quiero hablar sobre comparar uno si es bueno o malo, no hay, prefiero no hablar de puntos A y puntos B. No quiero hablar tampoco porque creo que también está muy choteado cuando llegan estas fechas, cuando se empieza a hablar sobre si es bueno o malo celebrar al amor solo un día, o si a veces confundimos muchas veces esta propia celebración con lo que te decía, con apropiaciones culturales, porque creo que eso es algo que insisto, eso ya está muy dicho y es muy banal hasta cierto punto. Creo que es algo también que ya todos sabemos, entonces no creo que sea necesario que toquemos esos temas. Al final de cuentas, creo que cada quien tiene un contexto propio y una percepción propia de lo que esta celebración puede significar para cada uno. Y la verdad es que hoy prefiero hablar quitando esos dos puntos, quitando puntos A y puntos B. Quiero hablar mejor de las cosas que de verdad nos unen, las cosas que de verdad representan al ser humano, no nada más como una interacción o como una celebración, porque hay algo que además de ser innegable, porque es parte natural del ser humano, se encarga de unir a cada una de las personas y nos ayuda a formar parte de lo que comúnmente conocemos como sociedad. Eso me refiero a la parte que nos unifica de alguna manera. Y dentro de esta sociedad, pues existe un deseo natural de conectar con alguien o con algo y de vivir esa famosa sincronicidad, querer compartir esa sensación de poderte sentir en la misma página con alguien. Y no necesariamente tiene que ser hablando específicamente de una pareja pues romántica, ¿no? Puede ser una relación de amistad como con la que te encuentras una vez al año y al instante ya te estás cagando de risa de lo bien que se comunican, de lo bien que se llevan. O puede ser también no sé, esta relación fraternal que puedes tener con algún ser querido, algún familiar que te brinda pues esa confianza o esa seguridad o protección cuando más lo necesitas, que también eso es otro tipo de conexión con la que generamos. Y bueno, es que también es que me estoy acordando como de muchos tipos de conexiones y una pues también como de las más comunes y que también las pasamos como muy desapercibidos suelen ser también cuando generas algún tipo de trabajo en equipo, ya sea en tu trabajo, en la escuela, así sea jugando en la calle con tus vecinos cuando eras chico, yo qué sé, desde ese momento tú ya estás generando un tipo de conexión, estás generando un tipo de vínculo y eso, para mí creo que eso es lo que vuelve significativa cada interacción que tengamos en esta vida, la esencia de sentirte entendido o muchas veces de simplemente sentirte visto, para mí
eso es lo que le da sentido a todas nuestras interacciones interpersonales y lo que, insisto, lo que nos une en mayor o menor cantidad. Entonces, precisamente de eso es lo que hoy quiero hablar. Quiero hablar de las conexiones más allá de una simple interacción clásica, porque está cagado porque, insisto, a pesar de que esto se entiende como una necesidad, porque de hecho forma parte de la pirámide de Maslow, que explica más o menos como desde el contexto biológico hasta el fisiológico, hasta socialmente las necesidades que el ser humano necesita, y esta parte de aceptación y de conexión forma parte de dicha pirámide que te estoy comentando. Entonces, aún sabiendo esto, por eso digo que está cagado, el mundo está construido bajo ciertas reglas que, a pesar de ser necesarias en muchas ocasiones, porque pues para que se pueda dar una relación necesita haber algún tipo de reglamento no estipulado. Parece ser que a veces estas mismas reglas nos hacen colocarnos dentro de una interacción casi pues restrictiva, en la que evidentemente, y ahora es muy común ver que solo le mostramos a los demás las partes que están aceptadas por ojos ajenos a los nuestros. O sea, chécate el grado de esto porque ni siquiera te preocupa tanto. Nos jactamos mucho de decir que sí nos vemos a nosotros, pero al final terminamos presentando quizás algo que no es en realidad cuando se trata de generar una conexión. Como si cada uno tuviese que estar etiquetado o colocado dentro de una repisa, clasificado por, no sé, por estatus social, por una nacionalidad, por una cultura, una religión, o incluso hasta éticas morales, como si fuese no sé, como si fuese un currículum que debemos cumplir con la finalidad de poder decir que fuiste o eres parte de la historia de alguien, o pues también al contrario, permitir que alguien se diga parte de tu historia, que tú hayas permitido que alguien forme parte de tu historia. Y pues evidentemente y en consecuencia vuelve muchísimo más complicado el que se genere una conexión real hoy en día. Y es como una cadena de causa y efecto, porque ¿qué pasa con esto? Es que ahora no nada más nos restringimos tanto, sino que ahora también al ver dichas restricciones, por eso me refiero que es una cadenita, cada vez nos sentimos muchísimo más incapaces de exponernos ante los demás, o de poder expresarle a las demás personas lo que llevamos en realidad nosotros, lo que tenemos para aportar cada uno en el momento en el que estemos. Y esto trae como un reflejo, porque esto tiende a ser recíproco, porque evidentemente si no somos ni capaces de hacer esto con nosotros mismos, de mostrarnos como nosotros mismos desde un principio, mucho menos nos atreveremos a pedir que la otra persona o que los demás se abran o compartan con nosotros, porque en el instante en que la conversación se ponga, no sé, algo más personal, o lleguemos a tocar temas más internos o más que te puedan hacer sentir vulnerable de alguna manera, pues, insisto, es recíproco, porque cualquiera de los dos, de los dos o de las personas que se van implicadas en esto, pues van a salir corriendo tarde o temprano. No sabemos cómo actuar cuando nos sentimos vulnerables y preferimos huir de ello. Creo que también hemos confundido un poco. Déjame, tomo tantita agua. Te digo, creo que confundimos un poco cuando hablamos de vulnerabilidad. Tendemos a marcarlo como algo como algún sinónimo de debilidad, o como algún sinónimo de no ser capaz o apto para cumplir con alguna característica en específico, con alguna actividad en específico. Entonces, quiero mostrarte el día de hoy que quizás el ser vulnerable no necesariamente funcione de la manera en que nos lo pintaron. Porque precisamente de aquí es que hayan surgido conceptos como las relaciones líquidas, que estas fueron pues descritas en su momento por el sociólogo Bauman en uno de sus escritos, que si no mal recuerdo se llamaba Modernidad líquida. Entonces habla de un concepto muy a grandes rasgos sobre la sociedad en el momento de la modernidad. Creo que fue a partir del 2000 o de los 90 más o menos.
finales de los 90, principios de los 2000, en cuando empezó a elaborar como este concepto. Y básicamente explica cómo en el momento en el que el ser humano entendió que todo tiene un fin, es decir, que todo es finito, llámese partiendo desde la propia vida, partiendo desde las propias relaciones interpersonales, como las emociones, como los momentos y las situaciones. Dice que el momento en el que el ser humano entendió esta parte pues de su mortalidad, básicamente, en consecuencia trajo una modificación radical a esto que te digo, a las interacciones, porque ahora se han vuelto muchísimo más flexibles. Y hay unas que de flexibles se convirtieron a frágiles y hay otras que de plano se convirtieron incluso en irrelevantes. Y Bauman explica que como sociedad esto le permite quizás un desarrollo muchísimo más acelerado porque evidentemente el ser humano tendría muchísimas menos distracciones y genera una proactividad hacia la generación de algún bien o hacia el consumismo propio. Pero como individuos, insisto, nos vuelve de alguna manera desechables porque básicamente te está explicando que ahora nos privamos de generar conexiones con las demás porque creemos que nos van a frenar en nuestro camino de algún modo, de alguna manera. Y en consecuencia se crea este dilema en el que queremos satisfacer este deseo del vínculo, queremos cubrir esta necesidad natural que todos tenemos, pero pues al mismo tiempo deseamos mantenerlo lo suficientemente flojo o frágil como para poder desatarnos o deslindarnos rápidamente cuando las cosas no salen como nosotros queríamos. Y creo que aquí está la clave porque todo se basa en el sentir lo menos posible para poder avanzar lo más rápido posible, que creo que eso es lo que Bauman defendía en su momento en cuanto a la productividad y el crecimiento de la sociedad. Pero, pues insisto, ya como individuos, y te repito que no hay individuos sin ser parte de una sociedad y no hay una sociedad que se forme de no ser por unos individuos. Entonces debe ser un trabajo de alguna manera equilibrado y eso muchas veces viene de la manera interna, de manera personal la decisión. Porque eso que trae consigo el desinterés de que las personas precisamente quieran generar dichos vínculos o dichas conexiones, volviendo, insisto, nuevamente desechables a los demás. Y lo cual me suena como irónico porque en una época en la que hay una cantidad enorme de formas para expresarnos y que además no solo eso, sino que también nos jactamos de decir que somos una generación o que somos unas 2, 3 generaciones que nos creemos más responsables, nos creemos más inteligentes y nos creemos más empáticos emocionalmente hablando como para poder comunicar, expresar y exigir una respuesta de la misma manera, pero todo se va al carajo cuando se trata de exponernos a nosotros. Todo se va al carajo cuando se trata de mostrarnos de verdad quiénes somos, porque queremos evitar a toda costa que cualquier interacción nos genere un dolor. Vamos por la vida intentando disfrazar el dolor que una conexión nos pueda generar, tratando muchas veces de simplificar el comportamiento de las otras personas en acciones buenas o malas o que si me perjudican o me benefician a mí de alguna manera. En algo tan sencillo, pero al mismo tiempo, pues pedimos o queremos ser entendidos en nuestra propia complejidad. Entonces estamos pidiendo algo que no estamos dispuestos a dar. Entonces muchas veces esto se vuelve un conflicto y se crea este dilema del que te estoy platicando, del que queremos todo pero a la vez no queremos nada. Entonces yo me pregunto cómo es que esperamos ser comprendidos y ni siquiera nos atrevemos a expresarnos. ¿Cómo esperamos ser entendidos o escuchados de alguna manera si no permitimos que nadie conecte con nosotros verdaderamente? Porque es que, ok, sí, yo entiendo de verdad la necesidad de los límites. Yo entiendo la necesidad de evitar a personas que sabes que solo drenarán tu energía. Al final de cuentas, insisto, todo es un trabajo interno, sí, muchas veces sí, pero, y necesitas establecer dichos límites, pero creo que primero, antes de siquiera poner
un bloqueo tan definitorio, tan definitivo para un límite, creo que primero debes permitirte bajar tus barreras de alguna manera y aceptar que el, sea cual sea el posible resultado de la conexión, creo que al final lo verdaderamente importante es que hayas aprendido algo tanto de ti mismo como de las otras personas con las que se hayan generado el vínculo. O me vuelvo a preguntar y te vuelvo a preguntar, ¿es que acaso pues no tenemos permitidos mostrarnos como somos desde un principio? ¿Que acaso no tenemos permitido decirle a la otra persona, sabes que, wow, me siento increíble estando contigo, siento mucha paz estando contigo, así sea la primera vez que lo ves, así sea la número 1000 que la hayas visto, esa persona o no sé, ¿sabes? Esta necesidad que todos tenemos de conectar, de mostrarnos y exponernos y establecer esta sincronía emocional, aunque suene muy romántico, se ve limitada por una cultura en la que vamos por todos lados defendiéndonos a diestra y siniestra, como si todo el mundo quisiera hacernos daños. Y pues no sabemos expresarnos libre y responsablemente. Entonces, esto genera evidentemente que nos alejemos más y nos terminemos bloqueando de poder disfrutar de nuestras famosas conexiones. Ay, es que, dime si no, a veces están estas conexiones, estas famosas conexiones, a veces son tan sencillas de identificar, pero pues también muchas veces son muy complicadas de explicar. Es el quién sabe qué, el quién sabe cómo, que muchas veces sucede. Y fíjate, déjame te platico que el señor Jason Silva, que es un cineasta y orador, describe a esta necesidad y esta capacidad del ser humano de querer conectar como precisamente como una capacidad muy única de los seres humanos de poder existir en la intersubjetividad de cada uno de nosotros. Esto básicamente se entiende como yo soy lo que tu mente cree que soy. Y es un ida y venida de pensamientos, por eso es como una conexión sincronizada de ambas mentes. De poder sentirte, también lo describe como el poder, perdón, lo describe como poder sentirte parte de la historia de alguien más. Esta congruencia, insisto, como te platico, una congruencia entre dos mentes, como una experiencia pues mental compartida, que es como la describe este señor, en la que automáticamente al haber esta conexión se borran dichas barreras y se terminan juntando o entrelazando ambos caminos en un punto. Y este deseo innato, como te digo, este deseo pues natural, cuando se logra satisfacer o cuando se logra tener un momento de satisfacción dentro de este deseo, tiene el poder muchas veces de convertirse en una herramienta de transformación y también de sanación en algunas ocasiones, porque pues generalmente todas las interacciones interpersonales que hayan representado un momento muy intenso, muy drástico, definitorio para ti, generalmente se convierten en un momento clave para determinar quién eras antes, durante y después de dicho evento, o antes, durante y después de dicha conexión. Porque la mente pues no es estática, la mente va evolucionando y transformándose a cada segundo con lo que vamos interpretando y con lo que vamos percibiendo día a día. Entonces, no esperes que tu mente se quede igual después de una conexión, así sea rápida o larga, no importa cómo esta suceda. Y aunque muchos, y esto lo he escuchado bastante, muchos te pueden decir que necesitas estar en un estado mental y emocional determinado como para que puedas vivir una conexión real. Te dicen que si no estás de una manera no podrás disfrutar de tus conexiones. O no sé, creo que muchas veces no es necesaria tanta preparación, no es necesario estar en un punto determinado, porque precisamente necesitas saber primero que no sabes para poder empezar a preguntarte, a cuestionarte. Entonces, insisto, creo que a veces no es necesario tanta preparación porque eso también nos bloquea y nos cierra aún más y nos sentimos
que no estamos listos para poder generar una conexión con alguien más. Y así pues, aún así haya sido solamente un hola y adiós o una cruce de miradas, de verdad creo que muchas veces solo lo que necesitas es dispuesto. Estar dispuesto a ser tú, a mostrarte como tal, con la responsabilidad, el respeto que esto representa y estar dispuesto a observar, sobre todo sin juzgar tanto las acciones de las otras personas como tus propias acciones. Y pues estar dispuesto a aprender, que creo que eso es lo más clásico, sea lo que sea que tengas que aprender, así sea pues doloroso, porque yo entiendo, el dolor es dolor, y cada quien lo siente diferente, no se puede asumir que nuestro dolor fue peor que los demás, lo que cada uno aguanta en el cuerpo y en la mente pues es distinto, no se puede invalidar lo que sienten los demás nada más porque nosotros no lo vivimos igual. Siempre en cabezas ajenas las heridas se perciben diferente, aún así hayan sido con la misma arma. Comprender esto creo que es lo que nos da una ventaja sobre cualquier ser, que es la capacidad de la empatía. Esa, esa verdadera empatía, la que no solamente entiende la situación desde un contexto interno, sino que externo, perdón, sino que también logra internalizarle y logra apropiarse del sentir de la otra persona. Sí, pues creo que esto crea un vínculo en el que en algún momento ambas personas podrán compartir libremente y podrán percibir libremente lo que las otras personas también les estén ofreciendo. Muchas veces también esto no tiene que ser que todo será bonito, no necesariamente tiene que gustarte lo que vas a escuchar, no necesariamente tiene que gustarle a la otra persona lo que va a escuchar para que esa conexión tenga pues un significado. Creo que cuando entendemos esta parte le daremos el valor necesario a cada una de nuestras interacciones, el de poder decir y hacerte responsable de lo que sea que suceda. Así te haya roto tu ilusión, así te haya bajado de la nube, entiendas que ahora aprendiste algo nuevo de ello, así no te haya gustado. Entonces, al menos entendiendo esto, tendrás la responsabilidad de la empatía suficiente como para hacerle saber a las demás personas cuando algo no te gusta, cuando algo no te agrada, cuando algo definitivamente ya está rebasando tus límites, sin un miedo a que tus propias restricciones o tus propias barreras se sientan atacadas, porque ahora sabes que tanto lo que digas como lo que no digas, sí o sí tienen un impacto en tu entorno. Pero de verdad creo que si nos atrevemos a expresar, creo que al menos nuestras posibilidades de obtener una respuesta verdadera y no una ilusión nada más, se aumentan. Y podrás hacerte responsable de ello y entender que cuando me refiero a decir responsable no significa un castigo. Más bien, como te digo, significa una oportunidad de aprender de tus propios miedos, de los miedos de la otra persona y pues evolucionar y aventarse ese pues salto de fe abrazando el miedo, ya sea en común con la otra persona o de manera individual. Cualquiera de las dos maneras esto sí o sí tiene un impacto en tu entorno y en ti mismo. Todos, creo que todos estamos heridos de alguna forma. Y quizás muchos también estemos destruidos. Todos queremos conectar en algún momento, todos queremos sanar y muchas veces ni siquiera sabemos ni qué ni cómo, pero lo estamos intentando. Pero creo que con algo de compasión y siendo un poco más transparentes y un poco más pacientes también, de verdad, creo que podemos disfrutar y vivir de verdad cada una de nuestras conexiones, que eso es lo más importante, y aprender de cada una de ellas. Y pues ya, por último, para terminar con el día de hoy y dejarlos que sean libres con sus celebraciones del día, permíteme compartirte un pequeño fragmento escrito por el señor Jeff Brown, que creo que resume muy bien lo que quiero decir o lo que te estuve compartiendo el día de hoy. Dice que no debemos hacernos ilusiones de que todas aquellas almas gemelas están destinadas a durar toda la vida. Algunos son solo un momento,
Esa breve mirada del alma con un extraño en la tienda de comestibles que te recordó tu propia esencia, ese es un ejemplo de que esa conexión fue perfecta. O como ese encuentro inesperado de fin de semana que hizo volar tu espíritu y fue increíblemente perfecto. O está ese gran amor que se alejó después de haber roto tu corazón en 1000 pedazos. Dicen que eso fue lo que el doctor había recetado. No importa cuánto duren, las conexiones profundas pintan imágenes de posibilidad en el cielo, ampliando su lente por la eternidad. Cada conexión tiene un valor imprescindible para sea lo que sea que estés haciendo de tu día. Gracias a esas conexiones somos lo que somos hoy día. Gracias a esas conexiones podemos seguir avanzando. Entonces, dejemos de cerrarnos, dejemos de estar tan a la defensiva, dejemos de estar tan inmiscuidos en nuestras propias cabezas, en nuestras propias mentes. Hay un mundo infinito allá afuera que está esperando que te atrevas a interactuar con él. Demos ese salto de fe. Pues nada, familia. Muchísimas gracias por estar acompañándome una semana más en este programa, en este espacio. Te voy a estar dejando por ahí abajo, si es que nos está escuchando por Spotify o Anchor, los enlaces de YouTube para que nos vengas a ver. Y si nos estás viendo en YouTube, te voy a dejar los enlaces de Spotify y de Anchor para que nos vayas a escuchar y nos compartas en todas tus redes. Asimismo, te voy a estar dejando por aquí abajo los enlaces de mis redes sociales de Instagram. Recuerda que estoy como @richperalta23. Así que ahí estoy compartiendo unos clips y resúmenes de todo lo que estoy subiendo también acá en YouTube. Entonces, para que vas a checar todo el contenido que estoy subiendo por allá. Entonces, nada más que agregar, familia. Te agradezco infinitamente que me estés acompañando una vez más en este tu podcast crudo. Muchísimas gracias.